nosotros en la presentación de este libro de la Comisión Nacional de Bioética, Ética de las Directrices Anticipadas y la Representación Médica en el marco de la 9ª Feria del Libro de Ciencias de la Salud de la Facultad de Medicina. Nos acompañan en esta ocasión los autores de la obra, los doctores Bernardo García Camino y el doctor Eugenio Miranda, ambos de la Universidad Autónoma de Querétaro. Como comentaristas de la obra también está con nosotros la doctora Adriana Templos, nos acompaña del Hospital General Manuel G. González, y también el Comisionado Nacional de Bioética, el doctor Patricio Santillán Doherty. La obra es por demás interesante, entonces no quiero robar más tiempo con la presentación y le cedo la palabra, por favor, al Comisionado Nacional, al doctor Patricio Santillán. Si se oye, sí. Yo quiero agradecer a los autores. Falta uno de los autores al que quiero mencionar porque él fue el impulsor, ¿no? del asunto, el doctor Robert Hall, que no pudo estar aquí el día de hoy, profesor de bioética en la Universidad Autónoma de Querétaro, y querido amigo de todos nosotros, preocupado por, como él dice, uso sus palabras, ¿por qué va a pasar con él mismo? Él ya es una persona mayor, ustedes nos ven mayores a nosotros, pero nosotros lo vemos más mayor a él. Y entonces, pues pensando en qué iba a pasar, ¿no? Con él empezó y preocupado con una serie de problemáticas bioéticas en la práctica médica que tienen que ver con lo que uno quiere para el final de la vida, ¿no? Y él empezó a buscar alternativas y se le hizo fácil. Él es gringo, decimos aquí, ¿no? Es americano, norteamericano, pero se vino a trabajar hace, qué sé yo, 20 años, 25 años a México, y como dicen, un mexicano nace donde se le da su gana, ¿no? Pues es mexicano ya, pero con mentalidad todavía de Norteamérica. Y dijo, pues muy fácil, voy a hacer una voluntad anticipada para establecer qué es lo que no quisiera yo para mí, qué es lo que quisiera que como manejaran mi situación en un momento dado, incluso antes porque él está bien, ¿no? Antes de que no pueda yo empezar a tomar decisiones por mí mismo. Y eso lo empujó a hacer una voluntad anticipada. Y dijo, pues no sé, voy a buscar y empezó a preguntar en hospitales, oigan, quiero hacer una voluntad anticipada. Y llegaba a un hospital, al otro, y nomás se le quedaban viendo con ojos de ¿qué me estás hablando? ¿Sí? ¿Cómo que una voluntad anticipada? No, ese formato no existe. No, eso no se hace aquí. ¿Usted quién es? Y bueno, cosas que creo que muchos a veces no vivimos. Si estamos dentro de la medicina, a veces no nos enteramos de lo que sufren realmente los pacientes para lograr una atención que en este caso era responder a una simple pregunta: ¿qué demonios puedo hacer
para que ustedes sepan lo que yo quiero que sea mi forma en que manejen los últimos días de mi vida en un momento dado. ¿Qué me gustaría que sí me hicieran, que no me gustaría que se hiciera en mi situación? Y la gente en los hospitales está, pues platicábamos hace ratito, ¿no? Inundada de cuestiones administrativas, de llenar el formato A y el B con 3 copias y sacarlo y que quedarse con la verde para entregar el rosita y el blanco y el azul, y hay que firmarlo y sellarlo, y si no, no funciona, ¿no? Y a pesar de hacer todo, no funciona. Pues él no pudo hacer su voluntad anticipada. Y hasta donde él me ha platicado, esa es la génesis de este libro. Entonces, este libro me parece extraordinariamente importante: Ética de las directrices anticipadas y la representación médica. Y no crean que eso de representación médica son los representantes que llegan a regalar plumitas para que te den medicamentos, ¿sí? La representación médica significa quién me va a representar en un momento dado, en una situación en donde tal vez yo ya no pueda estar tomando las decisiones que necesito que se tomen, que quiero que se tomen. Si en un país democrático como el que se supone que es el que vivimos, le damos importancia al estatus autonómico de las personas, pues yo quiero que se respete esa autonomía. Y esa autonomía incluye situaciones en donde yo ya no puedo contestar ciertas cosas. Yo no pierdo mi autonomía porque esté yo inconsciente. Sigo teniendo el derecho a ejercer mi autonomía aunque esté yo tirado en el suelo y sin poder contestarle a alguien. Tengo derecho a eso. Estoy en estado de vulnerabilidad probablemente y no puedo contestar. Estoy en una situación distinta, pero eso no quiere decir que haya yo perdido mi autonomía. Y ustedes, yo siempre lo pongo como ejemplo. Yo tengo una, pues ya no es colección, ya es una lista de canciones de Bob Dylan. Y esas se las lego yo a mi hermano, que me la ha envidiado siempre. Que cuando yo me muera, quiero que mi colección de discos de Bob Dylan pase a manos de mi hermano. Y hay de aquel que entregue la colección a otra persona en un momento dado, porque voy a venir en la noche y les voy a jalar los pies, ¿sí? Entonces, ¿ese es ejercicio de autonomía? ¿Sí o no? ¿Se debe respetar? ¿Sí o no? Yo ya no voy a estar, yo voy a estar pudriéndome abajo de la tierra. Y se vale que digan, no, ya se murió, ya no importa. Ya, no, dásela a mi sobrino mejor. No. En eso se sustenta todo el derecho alrededor de lo que llaman derecho testamentario, ¿no? ¿Qué hacemos con nuestras cosas materiales? Y con otras cosas no lo podemos hacer. Yo digo que sí. Y bueno, no soy yo, mucha gente reconoce, y por eso existe el tema de la voluntad anticipada, que desafortunadamente en México, como vemos por la experiencia de Bob Hall, no se ha logrado bien, a pesar de que
en esta ciudad en donde estamos ahorita y en muchos estados más, ya existen leyes de voluntad anticipada que, y bueno, ya me criticarán los juristas o no, pero creo que son leyes totalmente aberrantes que no entienden lo que es la voluntad anticipada. ¿Sí? Y lo amarran a una situación en donde, bueno, esta es hipótesis mía, en donde se piensa que hay que proteger a la sociedad en contra de que empiece a cometer pecados como la eutanasia. ¿Sí? Entonces, para evitar que la gente cometa ese tipo de pecados, vamos a ponerle límites y, ok, que decida que no quiere, pero decidir que no quiere ya está establecido en la Ley General de Salud. No necesitábamos una ley particular para que nos den ese derecho. Y deriva del principio de autonomía, que el principio de autonomía existe, aunque la Ley General de Salud no lo mencionara. El derecho que otorga la Ley de Salud para aceptar o rechazar tratamientos, procedimientos, operaciones, planteamientos, cuestiones de atención médica, existe. Y no fue incluido en la ley en 1984 cuando salió. Se incluyó hasta este siglo. Se les había olvidado, o se nos había olvidado como gremio médico, que de manera explícita dijéramos sí, los pacientes tienen derecho a decidir si aceptan un tratamiento o si rechazan un tratamiento. Y muchas leyes de voluntad anticipada están implementadas para establecer el rechazo a tratamiento. Sí, ustedes léanlas y dirán si sí o si no. Y yo digo que no necesitábamos eso como ley. Lo que necesitamos es lo que dice este libro. Este libro aclara muchas cosas, porque deviene además de una situación muy particular de uno de los autores y que tuvo a bien invitar a dos grandes autores muy metidos en esta situación y preocupados también, y que asumieron la idea de exponer una serie de cuestiones sobre las voluntades anticipadas, que es extraordinariamente necesario en mi país. Si yo puedo regalar post-mortem mi colección de discos de Bob Dylan, con mayor razón puedo decidir otras cosas sobre, por ejemplo, donar mis órganos si es que sirven para algo, o donar mi cuerpo, como acepta esta facultad de medicina, que se pueda hacer para cuestiones de investigación o de simple investigación anatómica, si quieren, porque a lo mejor mi cuerpo ya no sirve para mucho ahorita, pero lo que sirva, yo estoy dispuesto a donarlo. Y en el ámbito del trasplante de órganos y la donación de órganos, es un punto muy importante. La primer voluntad anticipada existente en nuestro país fueron las tarjetitas de donación de órganos de hace 40 a 45 años que aparecieron. Y luego muchos adoptaron el hacer una declaración de conciencia en las licencias de manejo. En algunos estados firman atrás
yo dono mis órganos en caso necesario y eso. Esa es una voluntad anticipada, una voluntad que se hace de manera consciente en respeto a la autonomía de las personas, para que se tome en cuenta en una situación en donde ya no me pueden preguntar. Alguien con criterios encefálicos de pérdida de la vida ya no puede contestar si dona o no sus órganos. Esa es una pregunta que tenemos que contestar a priori, desde antes de que suceda. Y es lo que hemos hecho siempre. Y de repente vienen aquí ideas legislativas a meter que la voluntad anticipada. Y encima de todo, tener que ir a pagarle a los notarios para que se haga realidad. ¿Sí? O sea, pues ¿desde cuándo? O sea, no sé. Bueno, esas son críticas personales. Esto no me acuerdo si dice exactamente el libro, pero por ahí va. Y Bob estaba muy preocupado porque él quería un formato. Yo quiero una hoja donde pueda yo firmar y que diga Instituto Mexicano del Seguro Social, porque ahí es a donde estaba pidiendo la cosa. Y yo, Bob Hall, yo le decía, hazlo a mano en una hoja en blanco, ¿sí? Si quieres oficializarlo, pues llévalo a un notario. Es lo que hacemos con nuestros testamentos de cuestiones materiales. Es necesario, en algunos países no, en algunos países basta y sobra con la voluntad de uno firmada, y a lo mejor le ponemos algunos testigos, que es lo que pedía Bob en el formato. De hecho, el libro trae esquemas de formatos y más o menos lo que debe de decir en cuanto a cuestiones generales. Ya cada quien decide o no. Creo que es un libro muy fácil de leer, muy rápido de revisar y muy útil. Y pues a mí me da mucho gusto que se esté presentando aquí en la Feria del Libro de Salud de la Facultad de Medicina, porque es un libro que también fue en parte auspiciado por la Comisión Nacional de Bioética, que muchos dirán, qué barbaridad, cómo la Comisión Nacional está promoviendo la eutanasia y la muerte asistida. Entonces, estamos promoviendo el pensamiento sobre una serie de cosas y la generación de argumentos de por qué en un momento dado pudiera tomarse en cuenta la voluntad. Termino con los objetivos de la medicina. Es un documento que para mí es muy relevante, es un documento que se generó en grupo en el Centro Hastings de Estados Unidos, van a ser 30 años, 28 años, a petición de la Organización Mundial de la Salud, que surgió la pregunta, ¿para qué es la medicina? ¿Cuál es el objeto de la medicina? ¿Cuáles son los fines de la medicina? Y se hicieron una serie de análisis y bueno, cuando entré a la Facultad de Medicina me decían, tú tienes que curar y luchar contra la muerte. Y bueno, y fue lo primero que aprendí que no se podía hacer, ¿sí? Porque nos vamos a morir todos. Entonces es una lucha perdida. Y muchas cosas no se curan como tal. Muchas sí. Pero no son los únicos objetivos, ¿no? Porque hay cuestiones de preservación de la salud, de prevención, de acompañamiento, de quitar dolor y sufrimiento. Y el último gran grupo de acciones que son objetivos de la medicina tienen que ver con el final de la vida.
Sin duda, tenemos el objeto de prolongar la llegada de la muerte cuando esto puede hacerse. Pero hay momentos en que ya no se puede hacer y entonces nos toca cambiar de chip, digo yo, y de generar una muerte digna y en paz. Es algo que los médicos debemos de hacer. Y en pocos lados se enseña, tú tienes que ayudar a bien morir a las personas. Porque lo que nos dicen es que no, tú tienes que luchar contra la muerte. Y eso no es cierto. ¿Sí? Pero sí tenemos que ayudar a las personas a bien morir. Y de eso tiene que ver. Y atendiendo a esa obligación, a ese objetivo de la medicina, siento yo que este libro va en consonancia con esas situaciones. Entonces, felicito a los autores y le cedo la palabra a la autora Templos, que le tocará decir lo que ella quiera. Adelante, por favor. Pues primero que nada, muchísimas gracias por la invitación recibida por la Comisión Nacional de Bioética. Tuve oportunidad de comentar hace unos minutos con el doctor Bernardo y el doctor Eugenio que este libro representó para mí una respuesta a una situación que vivimos día a día dentro de las unidades de salud, que es la implementación del documento de directrices anticipadas y evidentemente quién va a representar al paciente. Desgraciadamente, la mayoría de las ocasiones nos encontramos con una situación en la cual el paciente ya no tiene capacidad de poder decidir sobre sí mismo y además ni siquiera había comentado con su familia qué era lo que quería para el final de su vida. Entonces, evidentemente, el poder acudir a un documento de directrices anticipadas que se puede realizar con un notario público, pues sería la que ellos llaman de carácter preventivo, ¿no? Y la que menos se hace, desgraciadamente. Casi siempre nos tocan escenarios en los cuales ya estamos en una situación de final de vida, donde estamos inclusive con tratamientos que llegan a ser extraordinarios, fútiles o desproporcionados, y donde necesitamos tomar decisiones de manera adecuada para continuar un tratamiento, entre comillas, curativo, que probablemente no va a curar, sino que simplemente va a alargar la agonía de un paciente, o en poder hacer una adecuación de estas medidas y poder proporcionar control de síntomas y calidad de vida. A lo largo de esta obra nos hacen un recorrido sobre, evidentemente, una introducción, cuál es el contexto legal que tenemos en nuestro país, cuál es el contexto desde la parte médica y también cuál es el contexto del paciente y cómo este documento se puede ir implementando. Yo ahí me sumaría al contexto del médico que está documentando las directrices anticipadas, porque realmente es un problema y una situación compleja desde el de poder realizar una reunión familiar, explicar cuáles son los beneficios o el objetivo de ofertar tal o cual tratamiento y llegar a un consenso, no solamente con los familiares, sino con el demás equipo médico. Me quedo con una estadística que me parece muy importante, que mencionan sobre que el 98.8% desconoce la legislación correspondiente. Entonces, ¿cómo vas a solicitar un documento de directrices o voluntades anticipadas si no conoces, obviamente, que esto es un derecho, ¿no? De poder realizarlo en cualquier lugar del país, ¿no? Y dentro de esta misma estadística nos mencionan que el 67% estaría dispuesto a realizarlo. ¿Qué es lo que necesitamos? Pues simplemente información, ¿no? Para poder documentar, obviamente, este documento. Tenemos dos tipos, ¿no? De directrices anticipadas. La primera, pues, es la de carácter preventivo, que la hacemos con un notario público, y la segunda es cuando ya necesitamos hacerla de manera obligatoria
porque estamos frente a una enfermedad que amenaza o puede limitar la vida. Un punto muy importante que me parece bueno recalcar es que si en nuestro país tuviéramos la implementación adecuada de las directrices anticipadas, además de evitar el encarnizamiento terapéutico que está documentado en la ley que debería de prevenirse esta acción, nos ahorraríamos muchísimo dinero en los sistemas de salud, porque estaríamos redistribuyendo los recursos de manera adecuada para quien realmente lo necesita y obviamente estaríamos haciendo valer la autonomía de nuestros pacientes conforme a los deseos, sus costumbres, su ética, su religión, etcétera, ¿no? Entonces, una práctica que tenemos de manera frecuente en los hospitales es solicitar un consentimiento cuando prácticamente los médicos ya han tomado la decisión médica, ¿no? Entonces acuden al paciente o al familiar a decirle, lo tenemos que intubar, ¿no? Y no están ofertando cuáles son los riesgos o los beneficios de ese tratamiento, ¿no? O el objetivo simplemente. Entonces, este documento o este libro nos insiste, obviamente, sobre el derecho que tiene cada uno de los pacientes a poder realizar su documento de directrices anticipadas y también a designar un representante legal, ¿no? Como nos decía el doctor Patricio Santillán, ¿no? No solamente puede determinar a quién le va a dejar sus propiedades o sus cosas más personales, sino quién va a tomar las decisiones cuando estemos frente a una situación de enfermedad avanzada y además va a velar porque esas decisiones se tomen en cuenta. El contexto histórico que se maneja dentro de esta obra realmente me parece muy importante mencionar y sabemos que los derechos humanos aquí y en todo el mundo pues son válidos y tenemos una perspectiva jurisprudencial internacional, ¿no? Empezando por la Declaración Universal de los Derechos Humanos y Bioética de la UNESCO, en donde se habla de aspectos importantes como la dignidad, la autonomía, el consentimiento informado, los derechos humanos, entre muchas otras, ¿no? Y también la capacidad de tener representación y el consentimiento que podemos otorgar o no para realizar los tratamientos. En nuestra ley, la realidad es que tenemos una normativa biojurídica establecida que es muy rica y que es muy completa a diferencia de otros lugares en América Latina. Afortunadamente, tenemos una Ley General de Salud en los artículos 166 bis en sus diferentes numerales, en donde se nos habla de que todos los pacientes tienen el derecho de poder rechazar o negarse a un tratamiento que se está haciendo, ya sea de carácter curativo, preventivo, rehabilitatorio o paliativo. Y que también el usuario tiene derecho a ser representado como tal, ¿no? Y que todo esto se tiene que hacer constar en el expediente clínico bajo un consentimiento informado. Y de igual manera debemos de solicitar un consentimiento para situaciones de investigación, por ejemplo, ¿no? Me parece también relevante mencionar que la Comisión Nacional de Bioética como tal recoge la definición de consentimiento informado como la expresión tangible del respeto a la autonomía de las personas en el ámbito de la investigación médica y en el ámbito de la atención a la salud. Todo el tiempo estamos realizando dentro del ámbito de la salud consentimientos informados, ¿no? Sin tener de manera consciente el pleno de que esto puede representar una directriz anticipada. Necesitamos obviamente un orden secuencial y un documento que nos pueda compilar todas esas decisiones para que todo el personal de salud esté enterado y además el poder tener pláticas previas con nuestra familia en línea directa para que esto se pueda llevar a cabo. También un ámbito que toca de manera muy importante este libro es el concepto de la lex artis, ¿no? El hacer lo que nos indican las guías, los protocolos, los manejos para determinado padecimiento con cada uno de nuestros pacientes. Pero también comprometiéndonos a emplear todos los recursos, no solamente humanos, sino también la parte de la infraestructura, medicamentos, etcétera, para poder tener un final curativo o en su defecto, inclusive un final paliativo, ¿no?
Esto obviamente va a ser un proceso de manera individual. Y también nos habla del concepto de responsabilidad médica, ¿no? En donde evidentemente vamos a distinguir entre los errores y la mala práctica que podríamos tener ante un acto médico que realizamos todos los días y obviamente el hacer con diligencia lo propio, ¿no? Que requiere cada uno de nuestros pacientes. Yo aquí me preguntaría, por ejemplo, si el hecho de no tener el conocimiento adecuado para poder atender a nuestros pacientes y hacer valer las directrices anticipadas y su representación médica, podría ser considerado como una situación de responsabilidad profesional, que cada uno de nosotros deberíamos de tener justo este conocimiento, ¿no? También algo muy importante que se toca dentro de esta obra es obviamente en relación a los representantes de cada uno de los pacientes o de quien está solicitando la directriz anticipada, de acuerdo a Bicham y Childrens, ¿no? Que son los autores del Principialismo, en donde discuten que los representantes sería la familia, en primer lugar, en segundo lugar, el personal médico. Si no tenemos a quién acudir, pues obviamente en situación de urgencia lo podemos hacer. En tercer lugar, los comités institucionales, que estaríamos hablando aquí del Comité de Bioética Hospitalaria, y ya los tribunales, ¿no? Pero el acudir a un tribunal, por ejemplo, pues sería una situación demasiado engorrosa y probablemente para cuando tengamos una resolución, pues el paciente ya tuvo un mejor final, ¿no? Y también, algo que me parece muy prudente mencionar, es que justo Johnson Ziegler, los autores de toda la doctrina que llevamos a cabo para la resolución de casos sobre la bioética casuística, nos hablan de que en Estados Unidos, cuando un paciente ya va a ingresar a un hospital, desde que está ingresando y desde que está firmando su hoja de ingreso, se le está preguntando qué es lo que quiere. Y esto me parece un acto no solamente digno, sino también redituable, inclusive en costos, porque no vamos a someter a un paciente a tratamientos que no desea y además no se va a gastar un recurso de manera inadecuada con algo que el paciente pues no quería, ¿no? Pero necesitamos muchísima educación en ese sentido, ¿no? Inclusive el poder aplicar de manera adecuada los protocolos de malas noticias. Entonces, desde la parte de la implementación, ya hablando del contexto del paciente, sabemos que no es fácil dentro de las instituciones públicas el poder tener acceso a un documento de directrices anticipadas en donde venga justo punto por punto qué es lo que se desea y además lo que vamos a instrumentar como plan de cuidado paliativo, ¿no? A nosotros desde el ámbito paliativo, justo además de respetar la autonomía, pues tratamos de ir abarcando todas las necesidades desde el punto de vista físico, social, espiritual y también el emocional. Y el plan mismo de cuidados paliativos debería de incluir todas estas decisiones. Al final de la obra nos ponen un formato que evidentemente puede ser una buena guía para poder ir instrumentando en nuestros diversos institutos, lugares de atención y demás, en donde debemos de considerar muchos puntos muy importantes, ¿no? En primer lugar, en dónde se va a atender el paciente. Si va a ser en el hospital, si va a ser en el domicilio, o si estuviéramos en Europa o en Estados Unidos, podríamos hablar de un hospice, ¿no? También, si va el paciente a ser atendido dentro de un área de urgencias o vamos a permitir un traslado en ambulancia, por ejemplo, la revisión y obviamente el consentimiento informado, el nombramiento de un representante o varios representantes, ¿no? Porque a veces hay situaciones ahí medio complicadas entre las familias. ¿Qué tratamientos específicos estamos aceptando o no le estamos aceptando? Como por ejemplo, desde la reanimación cardiopulmonar, un proceso de intubación, antibióticos, control del dolor, cuidados básicos, también la parte de nutrición e hidratación, la participación en investigaciones médicas, donación de órganos o simplemente desde una situación de seguir tomando muestras de sangre al paciente cuando ya está en una situación de agonía, por ejemplo, el seguir haciendo estudios radiológicos, cirugías, etcétera, ¿no? Con mucho detalle para poder ir instrumentando nuestro plan, ¿no? Y la realidad, algo que mencionan ellos, que me parece muy importante recalcar, es que el problema no es la atención del personal de salud, sino la implementación dentro del sistema, ¿no?
Y entonces, obviamente, al hacer la investigación de esta obra, se documenta que no hay un documento oficial que se utilice dentro de todas las instituciones de salud al que se pueda acudir para poder hacer este documento de directrices anticipadas, ¿no? Entonces, yo les quiero comentar que la realidad es que esta es una situación que necesitamos atender de manera urgente en nuestro país, ¿no? No solamente porque estamos brindando calidad de vida, porque estamos brindando dignidad al final de la vida, sino simplemente porque no hay un sistema económico que nos alcance para los servicios de salud que tenemos actualmente. Si pudiéramos simplemente instrumentar este documento, ahorraríamos muchísimo dinero en nuestro sistema de salud y brindaríamos una adecuada calidad de vida. Y bueno, también obviamente mencionan dentro de la obra que si bien uno puede acudir al notario a realizar su documento de directrices anticipadas, pues obviamente el notario no te puede orientar, ¿no?, sobre los riesgos o los beneficios que podamos tener ante la instrumentación de un tratamiento, ¿no? Entonces, si lo hacemos in situ con nuestro personal de salud, pues podríamos tener mejor orientación, ¿no? Y algo que me dejó muy impactada fue uno de las últimas líneas que leí dentro de este libro, y con esto quiero finalizar. Y dice que sin la implementación de la ley, los cuidados paliativos son letra muerta en México, y que los instrumentos como formatos estándares son necesarios para empezar el proceso del cambio social y cultural, para establecer los cuidados paliativos en todas las personas y evidentemente el respeto a la autonomía. Y con esto terminaría mi comentario. Evidentemente les recomiendo que lean el libro y obviamente no solamente que lo lean, sino que lo vayan instrumentando dentro de esos diferentes ámbitos de salud. Muchas gracias. Gracias, doctora Templos. Le damos la palabra a Eugenio Miranda, por favor. Doctor Patricio Santillán Doherty, comisionado presidente de la Comisión Nacional de Bioética. Doctora Luz Adriana Templos Esteban, profesora del curso de alta especialidad en cuidados paliativos de la UNAM. Estimadas y estimados asistentes a la 9ª Feria del Libro de las Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional Autónoma de México. La ética de las directrices anticipadas y la representación médica es una precuela de la ética del cuidado paliativo publicados por la Comisión Nacional de Bioética y representan el esfuerzo multidisciplinario de un sociólogo, el doctor Robert Tom Hall, un abogado, el doctor Bernardo García Camino y un médico, su servidor. La gran carga de enfermedades crónico-degenerativas derivadas de la cuarta transición alimentaria y la contaminación medioambiental que nos flagelan como población mexicana nos causan incertidumbre, temor y zozobra ante la posibilidad de no poder manifestar nuestra autonomía frente a los tratamientos médicos y procedimientos quirúrgicos a los que podríamos estar sujetos, aun cuando no nos encontremos catalogados como pacientes en fase terminal. Las pautas y costumbres sociales han ido cambiando en las postrimerías del siglo XX y en el comienzo del siglo XXI. Muchos adultos mayores fuera de una red familiar, los matrimonios que no tienen hijos que puedan velar por ellos, las parejas del mismo sexo, los divorciados o personas solas, pueden encontrar una guía y una forma útil y práctica en el contenido y formatos de este libro para hacer valer su dignidad a través de la autonomía que permite una decisión informada al manifestarla por adelantado en una directriz anticipada. Y le permiten el nombramiento de un representante para decisiones médicas. Durante la elaboración de esta obra, los autores nos pudimos ver reflejados en el rostro de los demás. Y esto nos permitió conjuntar nuestras perspectivas desde el ámbito de nuestras diferentes profesiones y dar cumplimiento a nuestros propios deseos, en el caso de, a través de un formato práctico de directrices anticipadas que puede ser implementado en la consulta o en el ámbito hospitalario, utilizando la legislación federal vigente a través del consentimiento bajo información y la plática amplia y honesta con nuestro médico de cabecera o el personal de salud, quitando así la carga y miedo
que nuestros familiares, amigos cercanos y personas de confianza pudieran tener al no existir una guía para manejo en caso de quedar nosotros incapacitados para manifestar nuestras preferencias. La ética de las directrices anticipadas y la representación médica se convierte en una guía teórica y en un formato práctico que conjunta leyes vigentes y que revisa los criterios y elementos que sobre consentimiento bajo información ha emitido la Suprema Corte de Justicia a través de su jurisprudencia y tesis aisladas como complemento en el cumplimiento de los principios éticos y científicos de la práctica médica, le hace lex artis. Esta parte en especial permite a las personas ajenas al medio legal tener una idea de los conceptos utilizados en comisiones de arbitraje y juzgadores al hacer la revisión de los expedientes clínicos y su cumplimiento conforme al lex artis para efecto de acreditación, además de permitir hacer la distinción entre error y mala práctica. Además, los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la CONAMED se han revisado conceptos clásicos existentes en las obras de Johnson, Ziegler y Winsley, así como Bishop y Childress, y los criterios considerados en España, Reino Unido, Estados Unidos, Argentina y la UNESCO. No solo existe la obligación del personal de salud, sino también en las instituciones de salud pública o privadas, e incluso se extiende también al Estado esta obligación. El formato que proponemos en esta obra cuenta con los requisitos de ley y que bajo la guía del personal de salud especifican parámetros generales de tratamiento o la renuncia a ellos, siendo más clara en su aplicación y teniendo la ventaja de no requerir gastos notariales y que respecto a este último tenor se renuncia a la obstinación terapéutica o a los tratamientos fútiles sin especificar una luz guía que pueda ser implementada por el notario. El formato que proponemos, si así también en algún momento lo deseara el paciente, ya una vez requisitado por el médico, puede ser llevado al notario para tenerlo junto al testamento, quitándole la carga al notario de tener que saber medicina. Las directrices anticipadas y la representación médica permiten, en caso de pasar a una situación de terminalidad, ya sea afirmar esas directrices o modificarlas y hacer la transición a un formato de plan de cuidados paliativos, con la ventaja de tener ya el nombramiento de un representante para decisiones médicas que pueda velar por las preferencias de la persona en caso de haber quedado incapacitada para la toma de decisiones. La implementación de las directrices anticipadas y la representación médica encuentran renuencia ante las instituciones de salud pública, ya que como experimento sociológico, el doctor Hall hizo el intento de que se incluyeran en su expediente institucional y a pesar de acudir a varias citas con las autoridades médicas y jurídicas, estas no pudieron incluirlas en su expediente clínico, salvo como nota de trabajo social, ya que no existía el formato en los utilizados para expediente clínico manejados por la institución. Este fenómeno encontrado puede deberse al desconocimiento del personal de salud e instituciones públicas y privadas con respecto a las directrices anticipadas, la representación médica y los cuidados paliativos. La propuesta contenida en nuestros libros pretende subsanar las deficiencias existentes en relación a los formatos institucionales para que sean incluidos los formatos de representación médica, directrices anticipadas y planes de cuidados paliativos. Para concluir, en relación a la designación de representantes legales para decisiones médicas, estas se dan de manera informal todos los días dentro de los hospitales sin que exista un procedimiento oficial para la designación de un representante legal para este tipo de decisiones. Como segunda conclusión, con respecto a las directrices anticipadas, no existe una guía disponible para los pacientes sobre cómo redactar directrices anticipadas y únicamente se menciona que debe cumplir con los requisitos de las leyes federales. Nosotros proponemos un formato que informe al médico sobre la existencia de las mismas y que cumple con los requisitos de ley que se tienen que informar al paciente. Sobre los planes de cuidados paliativos, si bien el Estado requiere que el personal de salud, al diagnosticar a un paciente en estado terminal, se ofrezca un plan de cuidados paliativos,
Las plataformas digitales autorizadas tradicionalmente no cuentan con ese recurso de manera estandarizada. En lo tocante a los programas de cuidados paliativos, la deficiente implementación de los beneficios otorgados constitucionalmente por la Ley General de Salud y su reglamento ha sido precaria en términos administrativos, lo que no permite al personal de salud cumplir con los requisitos éticos que le obligan en razón de la Lex Artis. Y quizá un punto que tiene que cambiar nuestras perspectivas, que nos hemos dejado de considerar personas con dignidad humana y autonomía y nos hemos convertido meramente en desarrolladores de una profesión encajonados a la unidimensionalidad, según Marcuse, olvidándonos de nuestras necesidades existenciales en sus diferentes dimensiones y de que esas necesidades son iguales a las de los otros. Nos hemos dejado de ver en el rostro del otro como principio moral, olvidándonos de nuestra finitud, sin querer pensar en ese momento único. Sin más, agradezco su atención y su paciencia. Muchas gracias, doctor Miranda. Tenemos el tiempo ajustado, sin embargo, podemos redondear la sesión con los comentarios finales del doctor Bernardo García en calidad de los autores. Adelante, por favor. Muchas gracias. Antes que nada, y me voy a ir muy rápido, quiero agradecer a la Comisión Nacional por siempre estar apoyando esta labor también y respaldando esto. Doctora Adriana, de veras le agradezco mucho sus comentarios, el haberlo leído y el dirigirse a todos ellos y también en la grabación para la Comisión Nacional el que se pueda ver esto. Ya tienen su libro, como por qué, si están allá afuera, y por favor, y si no, pueden descargarlo también de forma gratuita en la Comisión Nacional de Bioética para que puedan tenerlo. Si no alcanzan uno físico, lo puedan tener. Yo soy el abogado y por lo tanto en esta facultad no soy el mejor visto, yo lo sé, ni modo, ya que le hacemos. Pero les quiero decir que en efecto, como decían, la ley no es una varita mágica. Tenemos unas leyes maravillosas en términos de cuidados paliativos y de voluntad anticipada, pero mientras no busquemos una implementación para convertirlo en una realidad, de nada nos va a funcionar. Y no es una realidad pensada desde una oficina situada en la Ciudad de México con una visión corta o una visión distinta. Esto es algo que tenemos que hacer llegar a todas las personas en nuestro país como un derecho para poderlo ejercer. Todavía tengo 3. El día de ayer, una tía mía hubiera cumplido 84 años. Murió hace 3 meses. Y de alguna forma se acabó ahí la generación de mis padres, ya no queda ninguno de mis papás, ni sus hermanos, ni sus respectivos esposos. Y cuando iba mi tía a morir, que era la última, también tengo que decir, mi tía vivió una enfermedad prolongada y de pronto empezamos con las, no discutí, se los prometo, con el médico, pero yo traía un pleito con el médico. Porque él dijo, no está todavía en paliativos hasta que no esté 24 horas inconsciente. Y en el momento en que ella renunció a los tratamientos curativos, ella había pasado a paliativos. Pero también de forma verbal empezó a dictar disposiciones anticipadas. Le dijo, doctor, no me vaya a intubar, ni se le ocurra intubarme. Y también hubo otra serie de decisiones que en la práctica implementaron los hijos de mi tía, que tenía que ver hasta con la medicación y la sedación en un momento dado en sus últimos días, que les estaba por ahí dejando dudas y que no debería de hacerlo porque bajo un principio de doble efecto ella estuvo y murió tranquila y murió bien. Pero el desconocimiento de los temas, el desconocimiento y el miedo que por desgracia tenemos para platicar acerca de la muerte en familia es algo que tenemos que quitar en nuestro país para luego poder implementar lo demás. Les recomiendo, platíquenlo en familia. Si no tienen forma de entrar, porque de repente si llegan con sus papás y les dicen, vamos a platicar del final de nuestras vidas, no digas eso, bla, bla, bla. Hay un documental en Netflix que se llama Extremis, que vale la pena que lo vean, son 25 minutos. Hay por ahí un podcast
que unas doctoras de Médica Sur hicieron, y creo que también están en nutrición, que se llama algo así como Hablamos de Morir. Y esto nos sirve de detonador para poder platicar estos temas. Este es un libro que a nuestro gusto lo que buscamos es que se implemente. No es teoría, es implementación, y eso es lo que nosotros pretendemos, que todos ustedes nos ayuden. Muchas gracias de nueva cuenta, tanto a la Facultad de Medicina de la UNAM, a la UNAM, a la comisión. Doctora, Raúl, estimado doctor Patricio, muchas gracias. Estamos a sus órdenes. Gracias. Bueno, agradecemos a nuestros ponentes. A nombre de la Facultad de Medicina de la UNAM y la 9ª Feria del Libro de Ciencias de la Salud, le entregamos estas constancias al doctor Bernardo García Camino. Muchas gracias. Eugenio Miranda, doctor Santillán y doctora Templos. Muchísimas gracias.